texto sobre el arrebatamiento de la iglesia se habla en esta epístola desde el versículo 13 al 18. Pero 16 y 17 otra vez. Yo creo que ya memorizamos, si no completo, casi estas expresiones bíblicas. Lo leemos juntos, otra vez despacio, tranquilitos, así, esperando a los que son más tardíos para juntar las letras y formar la palabra que está escrita allí. Pero vamos a irnos ayudándonos unos a otros. Despacio. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Se oye hermoso y maravilloso esta promesa. Siéntense, Dios les pague su atención inicial y sigamos con esa atención a la palabra de Dios. Bien. Considerando las partes del asunto que hemos estado desglosando, hoy vamos a entrar a esa parte donde dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Número 1, primero. Bien. Dentro del orden de números ordinales, pues tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, etcétera, etcétera. Y dentro de números cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Así que entendemos la numerología de una forma y de la otra. Y hoy vamos a tener la meditación donde dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué tiene esa I denominada griega? ¿Por qué está diciendo y de una manera tan especial? Continuando con la lectura, o viniendo más bien de atrás en la lectura, para proseguir la lectura que tiene relación con el arrebatamiento de los santos, el recogimiento de la iglesia del Señor, que está en los cuatro cabos de la tierra, y algunos hermanos o hermanas están sus cuerpos allá donde fueron sepultados, pero sus almas, conforme a la palabra de Dios, están en el paraíso celestial, en el cielo número 3. Todavía no con un cuerpo transformado, mucho menos glorificado, pero sí están con un cuerpo santo allá en la presencia de Dios, y bajan al altar de Dios a adorar al Señor. Bien, entonces es muy especial ese I allí. Con ese I nos damos por enterados que Jesucristo el Señor nos tiene, como Él dijera en su palabra, como un especial tesoro.
como algo que valemos bastante, tanto es bastante que llegamos a valer delante de Dios más que todo el oro del mundo. ¿Cuánto oro habrá en el mundo? ¿Cuántas minas de oro serán trabajadas para extraer ese maravilloso metal? Oiga, aún juntando todo el oro del mundo, le vuelvo a repetir, valemos más que todo el oro del mundo. Por eso Jesucristo en su ministerio dice, porque ¿qué ganará el ser humano si granjeare todo el oro del mundo, o sea, lo obtuviere para consigo y al final perdiere su alma? ¿Con qué se presentará delante de Dios y le dirá, Señor, te doy tanto por la salvación de mi alma? No, porque la salvación de nuestras almas vale más, es de mayor precio que todo el oro del mundo. Eso dice el Salmo 49, allá es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, entonces, si somos especial tesoro, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nos dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Creo que usted y yo nos damos cuenta por lo que escuchábamos en pláticas, pero también los que consideramos la palabra del Señor en cualquier versión que fuese, nos damos por enterados de que todos los nacidos, absolutamente todos los nacidos, un día moriremos. Y aún Adán y Eva, que no nacieron de mujer, ni él ni ella, que fue el molde excelente que Dios utilizó para dar origen a esta maravillosa y hermosa procreación, utilizándolos a ellos como unos instrumentos, y así se ha venido todo este asunto. Y ahí vamos caminando, procreando, y algunos ya muriendo, otros naciendo, otros caminando en la vida, en la edad humana, pero ahí vamos. Y diga usted, gloria al Señor. Es maravilloso no solamente leerlo, como cuando lo leemos así de pasada, ahora pensar que vamos a entrar al desglose de esto, nos debe de traer un gran tema de regocijo, porque vamos a estar observando que los muertos en Cristo, tenemos que aprender quiénes son esos muertos en Cristo y cuántas etapas de resurrección hay, porque se habla de una primera, no dice la única, se habla de una primera, tiene que haber una segunda, y es lo que enseña la palabra de Dios, que las etapas de resurrección van a ser dos etapas. Primera resurrección y segunda resurrección. Viendo en esta tarde que los muertos en Cristo, ¿qué resurrección van a ocupar? ¿En qué tiempo van a resucitar? En la segunda venida de Jesucristo a la tierra. No van a resucitar los muertos en Cristo antes ni después. Los muertos en Cristo, recalco, iremos, hermano, vamos a meternos ahí como que estamos inscritos en el libro de la vida del Señor y vamos a declarar que estamos dentro de los planes de Dios, dentro de los deseos que Dios tiene para cada uno de nosotros los humanos. Lamentablemente, muchos no se preparan o ni siquiera algunos conocen qué es morir en Cristo. ¿Qué es morir en Cristo? La palabra nos va a ayudar, nos va a dar la enseñanza
nos va a dar la guía y la que vamos a practicar en nuestro vivir para llegar a ser las personas que muramos en Cristo Jesús cuando llegue el momento de nuestro suceso muerte y tengamos una hermosa resurrección, la primera resurrección. Así que, hermano, entremos más adentro a la palabra, caminemos, porque hay que caminar en la palabra en esta tarde. El Salmo 116, allá en su versículo número 15, vamos a darnos cuenta de que Dios, el Señor eterno, el Dios de amor, el Dios de compasión, el Dios benigno, benévolo, y tantas cualidades de bien, aún en la muerte, Él quiere estar presente y hacernos bien, aún en la muerte, aún en el suceso muerte. Dios estima en sus santos el suceso muerte. Dios no se pone triste cuando muere una persona habiendo vivido en santidad. Dios está alegre, se alegra el Señor cuando aquella criatura que un día Dios la formó y la puso a vivir en la tierra, esta criatura entendió que debería terminar su vida sirviéndole al Señor Jesucristo y no perdió tiempo, se rindió al Señor y en ese tiempo de rendimiento se entregó con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, que es lo que somos nosotros, a servirle al Señor. Leamos la lectura. ¿Ya apuntó dónde? Salmo 116, versículo número 15. Un texto de casi 2 rengloncitos, que dice así: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Recalco, la muerte de sus santos. Se pone triste Dios cuando muere una persona habiendo vivido en santidad, en rectitud, en fidelidad para con Dios. Dios no se entristece. Las campanas de la iglesia, de la catedral, no están sonando tristes. No hay razón por qué entristecerse, porque inicialmente Dios está contento, Dios es feliz cuando muere alguien y lo sorprende el suceso muerte viviendo en santidad. Glorificado es Dios. ¿Qué hace Dios? Estima, tiene en gran honor, se goza el Señor en que haya llegado el evento muerte a aquel hermano, aquella hermana, aquel hombre, aquella mujer que si vivió en un tiempo no conociendo los designios de Dios ni los propósitos del Señor, pero en un tiempo siguiente él entendió esto. Le dijo al mundo, adiós mundo, que hasta hoy estuve en ti, donde el pecado destruye mi vivir, y te voy a servir, a ti ya no mundo, a Jesucristo el Señor, porque te ama el mundo y sus deseos, el amor del Padre no está en él. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y como enemigos de Dios, cuando nos sorprenda la muerte del cuerpo, llamada la muerte física, Dios va a estar feliz preparándole lugar a la tal o cual persona cuando muramos en el Señor Jesucristo. Lamentablemente, si nos sorprende la muerte del cuerpo y no estamos en armonía con el Señor, en la unidad con Dios y su Espíritu Santo, entonces lo que va a acontecer es que Dios va a sentir una pérdida
con aquella creación que un día Él hizo hermosa y que la puso a ser enseñada a que viviera rectamente delante y para con el Señor. ¿Cómo dice el versículo otra vez? Los que están con la Biblia abierta me lo pueden leer. A ver, léanmelo juntos. ¿Ya? Estimada es a los ojos de Dios, es muerte de santas. Oigan, qué bonito se oyeron. Qué hermoso. Bastante precioso. Estar atentos quiere decir esto. Porque lo leyeron al unísono, parejitos, y qué bueno. Esto es motivo de contentamiento y alegría para Dios cuando muere uno de sus santos. No los santos que canoniza la Iglesia Católica Romana. Ese tipo de santos no. Porque la Iglesia Católica canoniza como santo a cualquiera. Dios no. Dios selecciona como santos a aquellos que verdaderamente viven haciendo la voluntad de Dios, dándole honra y gloria de día y de noche, a la mañana y mediodía, a toda hora. No se olviden que Dios está en sus vidas y que Dios es la razón de su vivir, que si despertaron es para vivir dándole la gloria al Señor. Y que si Dios les permitió ese día, terminan dándole gracias al Señor por el día que les ha permitido. Y le piden, Señor, si me das mañana otra vez el préstamo de tu vida en mí, Señor, ayúdame para servirte. Dios está contento cuando llegue el momento de expirar, de entregar el espíritu de vida a Dios que lo dio. Pero Dios en su bendita palabra nos dice a través de los siglos y en esta tarde una vez más, a hoy usted y yo que somos los que estamos oyendo la palabra de Dios, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Caminamos en la palabra. Apocalipsis 14, verso 13. Aleluya. Si usted puede dar gloria a Dios cuando hacemos el alto aquí para buscar la palabra, usted dele gloria a Dios, que no le demos un lugar a que entren espíritus malignos y aprovechen nuestro silencio y nos lleven ya hasta dormirnos. Capítulo 14 de Apocalipsis, o Revelación, que es lo mismo. Verso número 13. Qué hermoso. Continuando con el verso del Salmo 116, 15, ahora continuamos y sigue la enseñanza de Dios para nosotros. 13. Juan el apóstol, estando en el tercer cielo, no en carne y sangre, sino en el cuerpo espiritual que es el alma, él dice lo que escuchó en el cielo número 3. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras que hicieron, con ellos sí. ¿Quién nos va a cambiar el estado de la muerte? Si se muere sin Cristo, ya no tiene ninguna opción. No habrá alguien que abogue por él para que pueda ahora sí reconocer. No es después de muerte, es en vida cuando podemos hacer lo uno o lo otro, rechazar al Señor o aceptarlo como nuestro único Salvador. En vida, no después de muerte. Y tiene que ser personal, no nuestros familiares, no nuestros amigos, que ellos tengan que pagar misas y tantas cosas para que entonces después de muerte se pueda hacer algo. Es totalmente absurdo, es totalmente ya inalcanzable, porque es en vida. Y la vida se nos puede ir fugaz de un segundo a otro.
de un segundo a otro. Yo tengo testimonios de ministros de Dios que habiendo estado ellos en el podio, en el púlpito aquí, en el altar, predicando el mensaje de Dios, allí quedaron. Nomás se quedaron con el micrófono en mano, allí se quedaron y nomás ahí entregaron el Espíritu. Un hermano Macloyo Gagiola López, precisamente él estaba predicando cuando falleció allí en la predicación. También acuérdense ustedes que en el mes de julio voy a cumplir otro año más de que me dio aquel infarto aquí predicando, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ustedes vieron más que yo porque yo salí de sí y luego tuve un tránsito, estuve caminé y hasta que a Dios le pareció volverme para acá. Bueno, usted se acuerda de eso. Yo me acuerdo hasta donde el hermano al tiempo que le dijo, ¿verdad? Que yo le dije, hermanos, me estoy deshidratando, tengo mucho calor, hermano Martín, el último que quedaba aquí, porque todos parece que somos como los beisbolistas. Estamos listos aún hasta robarnos la base, hacer el pisicorre, ¿verdad? Corro y piso la base, ya llegué, ganarle. No, y un día nos exhortaron un poquito sobre eso, de que no nos esperamos. ¿Qué tal si el hermano azota allá y todos salimos ya todos en casita, a lo mejor viendo ahí una televisión o quizá haciendo otro quehacer, pero el hermano aquí tirado quedó? Qué bueno que el señor hermano Martín les habló y no sé cuántos vinieron, se regresaron, no sé, pero sí me acuerdo de lo que pasó. Y me acuerdo de cuando regresé, cómo miré a Yelina, mi hija, y a Asa, mi nieta, ahí también. Ahí. Y bueno, ya de ahí, aquí estoy todavía. Bueno, la muerte nos puede llegar de un segundo u otro. No tenemos el tiempo comprado por nosotros. El tiempo de vida Dios nos lo dio y Dios lo marca. Dios dice, hasta aquí, y es hasta aquí. Y dice la palabra, vamos a leer el rato un texto, dice, y no valen armas en tal guerra, en la guerra contra la muerte, porque se llegó el momento y se llegó. ¿Cómo nos va a sorprender la muerte? ¿Cómo va a llegar el evento, el suceso muerte en nosotros? ¿En Cristo o sin Cristo? ¿Sirviendo a Dios o sirviendo a Satanás, el diablo y sus demonios? ¿Qué leímos aquí? De la bienaventuranza, de la bendición que hay, de la dicha que hay, de esa felicidad que van a tener los muertos en Cristo. Sí, dice el Espíritu Santo, el Señor habla y dice que esos muertos en Cristo son bienaventurados de los trabajos que hicieron en vida, de las obras que hicieron, buenas o malas. Ellos van a permanecer en ellos, esas obras en las que vivieron. Pero, hermanos amados, nadie los va a cambiar, ni del bien al mal, ni viceversa, del mal al bien. Así que hay que hacer la lucha. Yo creo que usted como yo queremos que nos sorprenda la muerte, que llegue la muerte física, que el Señor tome nuestro espíritu de vida y vuelva a Dios que lo dio para el día de la resurrección. Recordemos, los muertos en Cristo resucitarán primero y los otros muertos hasta después de la batalla de Gog y Magog, y tras de ello van a resucitar para el juicio final y solamente para estar a la izquierda del Señor, mientras que el pueblo de Dios, los de la primera resurrección, van a estar a la derecha del Señor, viendo el juicio de los de la mano izquierda de Dios, porque vivieron chuecamente y la izquierda es la chueca, es la zurda. ¿Usted cuál le gusta más, la derecha o la zurda? La derecha, ¿verdad?
A Dios, al Señor también le encantan los derechos. Y como son derechos, el Señor les da sus derechos. El Señor es justo, es equitativo, es muy fiel el Señor, el Dios Todopoderoso de la gloria, nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende usted entonces que serán bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Dice el Espíritu Santo. Amén. Vamos al libro de Proverbios, caminando por la enseñanza, caminando, no solamente aplicando, sino caminando por la enseñanza. Proverbios 14, verso 32. ¿Sabía usted que Jesucristo vive y reina? Amén. Bueno, pues denle gloria. Así. Proverbios, repito, 14, 32. El morir en el Señor Jesucristo nos mantiene la esperanza que en vida un día empezamos a trazar, y en ese trazo de una esperanza buena, una esperanza viva, caminamos en el Señor nos la muestra el día de morir. Proverbios 14, 32 dice así: por su maldad. ¿Qué va a pasar por aquel que vive en sus maldades? Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte. ¿Qué dice, mis amados? Tiene esperanza. El justo, el santo, el recto con Dios, en su muerte tiene esperanza. El impío no, aquel que muere en sus maldades y que es sorprendido con la muerte en su estado de ignominia delante de Dios, será lanzado, será arrojado, será echado inmediatamente al morir su alma al infierno, de la palabra latina infernus, de la palabra griega Hades, infierno. Así que al momento de morir el uno en otro, cuando muere el justo, cuando muere el santo en el Señor, aún dice, hay esperanza, mantiene su esperanza que trazó. Seguimos viendo Salmo 48. Acuérdense que estoy enseñando y cuando es necesario aplicar, aplicamos. Salmo 48, verso 14. Verso 14. Seguimos, vea cómo va hilándose la textualidad en el asunto y tema y el mensaje de hoy. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el 14 de Salmo 48. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Se diga que Dios quiere personas para tenerlos siempre a ellos, Dios como Dios de ellos, pero aún por toda la eternidad, y más claro, para siempre. Ese Dios al que servimos, que hemos determinado y que se regocija cuando mueren sus santos, porque no hay pérdida, sino hay ganancia, porque en vida se supo hacer la voluntad de Dios. Dice la última parte del versículo: Él, pronombre personal gramaticalmente, Él, ¿quién es Él? Dios, porque viene hablando de Dios. Él nos guiará aún, no hasta la muerte, más allá de la muerte. Más allá de la muerte, Él va a ser nuestro guía. Él dice, bueno, ya murió mi hijo, murió en mí, hizo mi voluntad. Yo creo que
cuando Él vivió como nueva criatura. No me importa su vida pasada, me interesa desde el momento que me aceptó como su único Salvador, se bautizó en mi nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos. Este Jesús, aunque es la piedra reprobada por los edificadores, es la cabeza del ángulo de la iglesia, y en ningún otro hay salvación. El Salvador es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. A ver, dígalo usted 3 veces. Gloria al Señor, qué hermoso, qué maravilloso. Él nos va a guiar aún más allá de la muerte, al lugar correspondiente, y todos sabemos por la palabra que el lugar que corresponde a los que mueren santos en Dios es el paraíso para su alma. Su cuerpo interno, su cuerpo espiritual es llevada por los ángeles a ese lugar, el paraíso celestial, en el cielo número 3 también. Bien, mientras que los que mueren sin Cristo, su alma es tomada por los demonios y llevada al infierno. En el infierno estará esa alma, el alma estoy hablando, hasta el día de la segunda resurrección, cuando resuciten para incorporarse al cuerpo que saldrá de donde haya sido enterrado o haya sido perecido en los mares o en otro lugar. Entonces ese cuerpo recibe su alma del infierno, y Dios le pone el espíritu de vida, no lo transforma, no lo glorifica, así con todos sus defectos como humano en que murió. Si murió borracho, saldrá para seguir ardiendo en el lago de fuego con azufre. Imagínense, más fuerte que en el infierno, y va a seguir en el lago de fuego, en cuerpo, alma y espíritu, ardiendo. Aquel borrachilango que murió así borracho, ardiendo, alcoholizado, y por toda la eternidad allí. Bueno, porque no cambia el estado de muerte, no cambia su manera de vivir que puede. No, ya no se puede. Sus obras con ellos siguen. Así que procuremos, como dice la Escritura, allá en Romanos 14, verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, seamos del Señor. En vida hay que ser del Señor, para que en muerte continuemos siendo del Señor, ya en la otra dimensión de vida. Bendito es Dios, y el Señor, cuando venga, Él va a traer las almas de los que va a resucitar en la primera resurrección. Es otra parte que vamos a ver aquí, que vamos a ver, pues yo creo que mañana, me parece que mañana nos toca, me parece. A mí me parece que mañana, pues ya ahorita voy a echar un chequeo. Muy bien, entonces, hermano, se apuntó Romanos 14, 8. Si lo entiende, que si vivimos en Cristo, si vamos a morir un día, porque es la sentencia de la vida, es el decreto establecido, pero vamos a ir más allá de la muerte. El Señor nos va a guiar al paraíso celestial, y cuando el Señor venga, Él va a tener nuestra alma para resucitar el cuerpo de donde vivió nuestra alma, y el de la primera resurrección. Ese cuerpo sí va a ser transformado, va a resucitar sin ningún defecto físico. Que murió cieguito, razones de la vida, sus órganos llamados ojos se cegaron, el Señor lo va a hacer resucitar con unos ojos hermosos, maravillosos, de grande dimensión, de grande poder, para que por toda la eternidad estemos mirando al Señor tal como Él es en el cielo número 3, y merece palmas, y merece más palmas. Gloria al Señor por siempre y para siempre.
verso 15. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Salmo 49, el verso 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro, porque Él me tomará consigo. Dios me tomará con Él y me llevará más allá de la muerte, al lugar que me corresponde por haber muerto, iba a decir morido, pero ahí no se aplica el participio. No se aplica ni algo, ni ido, ni pocho, so. Ahí se aplica, hermano, lo otro. Sí, hay que saber dónde se aplica aquello en la forma expresiva. Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro. Sheol en el Antiguo Testamento, Sheol. Porque Él me tomará, consigo es con Él. Así que Dios nos va a tomar, hermanos amados. Dios mismo nos va a tomar después de morir y caminaremos en el Señor. Y entonces esperaremos la primera resurrección cuando Jesucristo aparezca. Le dije, la resurrección será en 2 etapas. Vamos a ver Daniel capítulo 12. Caminamos. Para eso es la textualidad, para sacar adelante la enseñanza con la pedagogía. Cuánto anhelé yo que todos aquellos que un día dijeron, hermano, yo quiero estudiar para el ministerio. Me acuerdo aquí aquel montón que vimos en aquel día, hermano Bonifacio, hermano Omar, hermano Chuy, o toda la familia de Ixuán, los varones, excepto pues dos no, pero los demás, Chuy, Ernesto, Omar, ahí estuvimos. Hasta el papá del hermano Bonifacio Luis Juan Núñez. Y hermano, en medio de esa familia en el ministerio, nada más se quedó nuestro hermano Ernesto Luis Juan Chávez. Él no es Núñez, es Chávez. Si no lo Chávez, pues sépalo. Daniel 12, versículos 2 y 3. Yo decía, con todos estos hombres, que los podamos levantar ministros, vamos a abarcar Ciudad Guzmán. Estuvo también Luis. Anteriormente tuve a Nacho, tuve a Rafael Gómez Vences. Así que hermano Martín, todavía tiene vida. También estuvo, ¿está acordando? ¿Recuerda hasta Guadalajara por una enseñanza que le faltaba? A la casa del hermano Martín Ramírez Piñera, ¿se acuerda? Aquella casa del hermano, ¿verdad? Así que, ¿sí te acuerdas? Así que hermano, y bueno, de todas maneras me da gusto porque pues en aquel tiempo no teníamos al hermano Javier, ya luego regresó con nosotros, el Señor lo trajo al ministerio, ¿verdad? Lo aprobamos y mire, ahí está el hermano todavía, auxiliándonos aquí como asistente del pastorado, y gracias a Dios, Dios le va a pagar por esa obra que hace. Verso 2 y verso 3. Y también vamos a leer el verso 10. 2, 3 y 10 de Daniel 12. Aquí habla de la resurrección, de las 2 etapas, una y otra, dice. Y muchos de los que duermen, está hablando del haber muerto, y la Biblia lo ubica en el haber muerto como un estar dormidito, está durmiendo, está reposando. Y muchos de los que duermen, o sea que han muerto ya físicamente, el polvo de la tierra, o sea, han heredado su cuerpo, serán despertados. Unos, número 1, unos para vida eterna y otros, los otros muertos,
para vergüenza y confusión perpetua, eterna, para siempre. Los entendidos resplandecerán. ¿Cómo van a entender? Van a resplandecer, a manifestarse los de la resurrección número 1, la primera. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan, los maestros de la palabra, los predicadores de la palabra, y los que enseñan la justicia, la rectitud, la santidad, la fidelidad con Dios a la multitud. Si hay que enseñar a la multitud, a la congregación, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a resplandecer? Como las estrellas a perpetua eternidad. Tanto los entendidos como aquellos predicadores de la sana palabra, de la sana doctrina, no a nuestra manera, en la forma que la Biblia la tiene establecida en letras. Ahí tenemos que extraerla, que sacarla. No es una sana doctrina. Cuando yo me imagino, cuando yo pienso así, no. Sana doctrina es cuando se habla de lo que la Biblia dice. Y ahorita el asunto de las 2 etapas de resurrección, yo no estoy diciéndole, me imagino, no. Estoy con plena seguridad, con espíritu de certidumbre y verdad, diciéndole de que una etapa de resurrección, la primera, es de los que van a resucitar, que van a ser despertados de ese letargo donde duerme ese cuerpo, van a resucitar, dice, para vida eterna con Dios, para vivir eternamente con el Señor, mientras que los otros, los de la segunda resurrección, en el día del juicio que resuciten, dice la palabra del Señor, que van a resucitar para vergüenza, van a ser avergonzados. Hubieran querido mejor nunca haber resucitado que se quedara su alma en el infierno, su cuerpo en el polvo de la tierra, y su espíritu no volviera a ponerlo Dios que lo dio, pero Dios lo tiene para el día de la resurrección, para vergüenza y confusión perpetua. Leímos el verso 3, los que son entendidos en esta materia o en esta área de la palabra resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cuál es el firmamento? Ahí en la expansión, donde están los astros. Qué hermoso resplandecen cuando es su momento de que resplandezcan. Así los muertos en Cristo, bendito sea Dios, cuando llegue el momento de la etapa de la primera resurrección, saldrán resucitados, oyendo la voz de Jesucristo que les diga, llegó el tiempo, es el tiempo, salgan de allí, como le dijo un día a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, aún con aquellos lienzos que lo ataron para sepultarlo, salió y andó, y lo reprendieron aquel un día que uno que quería ser ministro, lo estaban calificando ya, está predicando de Lázaro, el hermano Cirilo, y dice, y hermano, ¿qué creen ustedes? Dice, ¿qué pasó con Lázaro? Oh, hermano, por el poder de Dios, salió y andó. Y estaba el reverendo vicepresidente acá atrás, el que se acostumbra y se sienta atrás, ¿sí? Allí, y ya luego le dijo, anduvo menso. Bueno, sí, hermano, como dice el hermano Abel Zamora Velázquez, anduvo menso, pero luego se recuperó y andó. Anduvo. Estos, hermano amado, eso yo lo viví, yo estaba allí cuando pasó eso con Cirilo Hernández, si me acuerdo bien. Yo me acuerdo bien que le iban a ordenar al ministerio y les hicieron el examen público. A ver cuántos sacaban en homilética, en hermenéutica. Eso sucedió en la Iglesia Apostólica en Cristo Jesús. Bueno, etcétera. Sigamos con el asunto. Ya les hablé algo de Cirilito, ¿verdad? No se vaya a cirilar usted un día de estos. No. Ven, camina en el Señor. Ande en los caminos de Dios. Ande en los caminos de Dios. Bien. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, como esos astros, y los que enseñan la justicia, la verdad, a la multitud, o sea, a la gente, van a resplandecer como resplandecen las estrellas. ¿A dónde van estos? A perpetua eternidad.
Verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Limpios, emblanquecidos y purificados. Los de la 1. Pero los de la etapa 2 de la resurrección, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué entienden los entendidos? Que el camino de la vida es hacia arriba para apartarse del infierno que está en las partes bajas de la tierra. El entendido entiende. Es un entendido. Pero alguien que entiende, se le habla, capta en ese momento, ay Señor, el asunto del infierno, pero no quiere ser entendido, se hace el desentendido o la desentendida. Entonces, horrenda cosa va a ser en el momentito exacto del día de su muerte, porque entonces va a haber demonios que vienen por ella. No importa que aquí los hijos, las hijas, los parientes, la familia, los amigos le estén rezando y estén pagando, nunca se logrará, dice el precioso Salmo 49, del 6 al 12. Amados pueblos, ve cómo delante de Dios se van a calificar por entendidos o por impíos. Los entendidos que hacen, estos van limpiando su vida, emblanquecen su vida, purifican su vivir para con Dios. Y los impíos no. Los impíos, dice el verso 10, siguen procediendo, siguen actuando, siguen viviendo impíamente. Se mezclan más. El que es impío sigue siendo más impío. Y ninguno de los impíos, dice Dios, entenderá esto. Pero los entendidos sí comprenden. ¿Sí comprenden? Así que usted luche por ser de los entendidos, no de los impíos. Se nota cuando alguien es impío, porque en lugar de arrepentirse, en lugar de ser fruto de arrepentimiento, en lugar de demostrarle a Dios que ama a Dios, que ama su palabra y que no ha perdido el tiempo, que no nada más voy y vengo, no, que se ubique en el Señor, y dice, oh gloria a Dios, bendito sea Dios, hoy en este lugar me habla la palabra de Dios, me predican como es, yo veo que realmente está diciendo lo que la Biblia dice. No soy predicador de ayer. Han pasado ya algunos años y siglos en mí. Así que, hermano, estoy impuesto a predicar la palabra de Dios. Tuve que corregir muchas cosas, como el asunto del rapto misterioso. Yo lo prediqué mucho tiempo, pero cuando Dios, mi hermano, me indicó que me entregara de lleno al ministerio, lo hice aún contra mi voluntad, pero lo hice. Y ya después me impuse. Y ahora sigo haciendo la voluntad de Dios, gracias al Señor, y hablando su palabra. Y prometo delante de Dios seguirla hablando, Señor. Seguir hablando tu palabra, Dios mío. Seguir predicando tu palabra, viviéndola y enseñando a la multitud lo que es justo, lo que es recto, para que también ellos tengan una primera resurrección en el día del Señor y ser de esos que el Señor arrebate de este mundo. Para un día, al final de todo, allá ponernos en la eternidad, en la gloria de Dios. Aleluya. No en el lago de fuego. Yo sé que usted quiere, y por eso está usted aquí, haciendo de la lucha, aprendiendo del Señor, recibiendo su palabra. Así que, hermano, ya quiere usted resucitar para vergüenza y confusión perpetua o para la vida eterna con el Señor. Juan capítulo 5, oigamos las palabras de Jesucristo. Juan 5, amado pueblo. Sí, gloria al Señor. Así me gusta porque hay un silencio y lo aprovechan mucho los demonios. Mucho para distraernos. Así, hermano, así, esas frases nos acercan a Dios. Juan 5, 25 y 28 y 29. Esto le sirve a usted para cuando evangelice, usted tiene material, hermano.
No le rehuya a los testigos, no le rehuya a nadie. Usted presente la palabra y acuérdese que la obra es de Dios. Juan 5, 25, primeramente. Jesucristo estuvo ministrando en la tierra. Un ministerio de 3 años y medio. Y con su muerte expiatoria, Él cumplió la semana 69 y media de las 70 de Daniel. No queda una semana, queda media semana profética. Y lamentablemente está uno oyendo que faltan 2 semanas, otros que falta una, de que son 7 años y de la gran tribulación. Y de que, hermano, por favor, medite la palabra de Dios y acérquese realmente a un lugar donde se hable la palabra, pero ustedes escudriñen en casa para que usted esté más enterado todavía. Dice: de cierto os digo, viene la hora, lo parafraseamos, llegará el momento, llegará el tiempo. ¿De qué? Dice: cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, que es Jesucristo, en la condición humana. Oirán la voz de Jesucristo, y los que la oyeren, los muertos, y los que la oyeren, vivirán. Verso 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, ¿cuándo lo hicieron? En vida. Y los que hicieron lo bueno, en la resurrección número 1, saldrán a la resurrección de vida eterna, ya dijo Daniel. Mas los que hicieron lo malo, saldrán ¿qué? A resurrección de condenación. Palabra del Señor. Amén. Preciosa y perfecta, verdadera y sana. O en vida se hace lo malo o se hace lo bueno. Uno tiene que decidir. En el Señor o en el diablo no hay el más o menos. Es que ¿cómo estás? Hay más o menos. Hay maleando y boneando. No, Señor. O se es o se es. Nadie puede servir a los señores. Tiene uno que decidir, como lo dijo Josué a las 12 tribus de Israel en Siquem: escogeos hoy seriamente a quién sirváis, si a los dioses de este mundo, cuyas sendas son sin rumba, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dele palmas al Señor, dele palmas al Señor, dile gloria a Dios, bendito sea Dios. Disfrute de los momentos de la presencia de Dios y de oír la palabra sana de Dios. Así que, hermanos, es muy claro estos 3 versículos. Predicación del Señor Jesucristo en vida, y quedó escrito por el apóstol San Juan, el menor de los apóstoles, y él está diciendo exactamente lo que Jesucristo predicó: que los de la resurrección número 1 oirán la voz de Jesucristo. Cuando llegue la hora, cuando sea el momento, el Señor llegará y van a oír ellos la voz de Jesucristo en el sepulcro. Es hora de salir del polvo de la tierra, salir de ese entierro, salir, imperativamente salir. Un verbo imperativo es una orden irrevocable, algo que no se puede contradecir. Es porque es una orden irrevocable. Así que, hermanos, aquí está el asunto. Y los que oyeren la voz del Señor es porque la oyeron en vida. Saben reconocer la voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Así que si usted es oveja, usted está oyendo la voz del Señor. Sabe la voz del Señor cómo es. Así como usted conoce mi voz, yo conozco la suya. Entonces, hermano, nos conocemos por la voz. A Jesucristo lo conocemos por la voz. Y las ovejas del Señor, hermano, saben oír la voz de su pastor eterno, Jesucristo.
Y entonces Jesucristo conoce a las ovejas, dice, porque oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no morirán jamás, no van a la muerte segunda, no van a la condenación eterna, pero ¿qué va a suceder con la segunda resurrección? Los que hicieron lo malo en vida saldrán a resurrección de condenación, vergüenza y confusión perpetua. Yo creía que yo con mis obras me iba a salvar. Yo creía que yo, por mi dinero que tenía, yo tenía para pagar la salvación. No, la salvación ya está pagada. Jesucristo la pagó con sangre preciosa, con sangre carmesí, la sangre de un cordero perfecto, sin mancha y sin arruga, un cordero inmaculado que se presentó en el Gólgota, en el Calvario, en el lugar de la calavera, en aquel cerro, en aquel monte, en la parte alta de Jerusalén. Y ahí él dijo: Padre, consumado es. En tus manos entrego mi espíritu de vida en cuanto al cuerpo. Y ahí quedó la muerte del Señor. Así que ya pagó el precio. No hay un precio que se pueda pagar por la salvación aquí. Tenemos que aceptar el precio que Jesucristo pagó y honrar al Señor realmente para ser salvos. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice, continuando con este mensaje, con esta textualidad, 5:10. Porque es necesario, no se va a poder evitar, es inevitable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según o conforme a lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hoy tenemos que empezar a revisar cómo son nuestras obras, cómo es lo que hacemos. ¿Es para agradar a Dios o agradar a Satanás? ¿Es para vivir en Dios o estamos sacando el boleto para una vida eterna con Satanás y los demonios? Ni muertos escaparemos al juicio de Dios. Todos un día resucitaremos en su debido momento, como dice la palabra en 1 Corintios 15. Seguimos caminando. 1 Corintios 15. Santo Dios, me está ajustando el tiempo. Muy bien, me da gusto. Ayer el jueves le decía a los hermanos, si toco 1 Corintios 15, ahí es muy largo, pero mire, voy bien, gracias con el tiempo. Muy bien. Eso es lo que tenemos que cuidar los predicadores, nada más que a veces, pues, el Señor nos mete a que con más profundidad hablemos algo y nos entretenemos. No es nuestro querer entretenerlos, ¿eh? 1 Corintios 15, gloria al Señor. Mire, voy a estarlo entresacando. Es del 15 capítulo, fíjese bien, hermano, del 35 al 57 para la casa. Aquí voy a estar luchando por entresacar. Déjeme estarlo revisando y veamos del 20 al 23 cómo es el orden de la resurrección. Caminamos. El 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Yo digo amén, porque así lo creo. Lo creo que murió y resucitó. Mas ahora Cristo, nuestro Mesías, nuestro Redentor, ha resucitado de los muertos. ¿Cómo se le llamó a ese evento? Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué hermano ocupa Cristo en la resurrección? Primicias. Cristo fue la primicia
de los muertos que han resucitado. Ahora, si usted es estudiador de la Biblia, se le antoja preguntarme: oye, hermano, pero yo he leído que cuando Cristo muere allá en la cruz del Calvario, entrega el Espíritu de vida, dice que la tierra tembló y hubo tinieblas por 3 horas en la tierra, y muchas tumbas de muchos muertos se abrieron y salieron los muertos, ¿sí? Pero eso no está clasificado como una resurrección, y simplemente fue un evento que el Señor tenía que demostrar para que vieran que al que habían crucificado era el que tiene poder sobre la muerte. Y que cuando Él quiere sacar de la tumba, Él tan solamente ordenar, ahí el Señor ni siquiera ordenó, ya lo había dicho proféticamente, pero el Señor ahí, cuando Él muere, está hablando la tierra por Él, la tierra tiembla, 3 horas de tinieblas en la tierra, dice el libro de Marcos, y entonces salen aquellos, pero aquellos, después de que volvieron a vivir, murieron despuesito enseguida, y no han resucitado hasta el día de la resurrección concreta. Pero Cristo resucitó y jamás muere. Jamás muere el Señor. Resucitó, óigame bien, y vive por los siglos de los siglos. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que siempre ha sido y que pronto vendrá. ¡Gloria, gloria a Jesucristo! No es el simple hijo del carpintero, es el Señor de los cielos, es el Señor de gloria. A su nombre es gloria, a su pueblo es victoria. Alábele, 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 porque merece y es digno de ser alabado, digno de suprema alabanza. Jesucristo el Señor. Entonces Cristo es las primicias, es hecho las primicias de los que murieron. Cristo es las primicias. Allá les expliqué un poquito de aquellos muertos. Ahora, verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, van a resucitar, transformados en la primera resurrección con un cuerpo para vida eterna en la gloria de Dios. Verso 23. Pero cada uno tiene un orden de la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego viene la primera resurrección. Los que son de Cristo, ¿en qué tiempo resucitan? Los que son de Cristo en la venida de Cristo. En su venida, en esa segunda venida resucitarán los que son de Cristo. Cristo fue las primicias de la resurrección, pero ahora la primera resurrección es para los que son de Cristo. La segunda resurrección son los que murieron sin Cristo. ¿Estamos entendiéndonos? Bueno, ya enseguida hay una pregunta que le hicieron a Pablo allá los hermanitos, o los hermanos amados, en la congregación en Corinto. Por eso se llama Corintios, se usa el gentilicio. Los de Corinto son corintios. Los de Sinaloa somos sinaloenses. Los de Guamuchil somos guamuchilenses. Así que yo de allá soy. ¿Bien? El verso número 35, usted lo va a leer después en casi todo, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán los muertos? O sea, había ese pensamiento en los hermanos en Corinto que decían, bueno, y empieza la gente a darle vueltas. Alguien empieza a decir, pues yo me recuerdo que un pariente mío, por el problema de enfermedades, le mutilaron los pies, le mutilaron las piernas, nomás le quedó el tronquito. Luego yo me acuerdo también cómo un pariente mío se murió porque lo balearon o lo acuchillaron o X. ¿Cómo va a resucitar
el día de la resurrección, esos cuerpos. Qué hermosa pregunta. Y a usted le prediqué hace algunos años el cuerpo de resurrección. Amplio se lo prediqué, amplio. El cuerpo de resurrección. Pero se me hace que usted no sigue analizando o estudiando los mensajes de años atrás que le predicaron. Yo lamentablemente a mí se me perdió una gran mochilota que tenía aquí, y anoche estaba buscando yo el tema del invierno y no lo hay. Luego me acordé es que me lo traje en aquella mochilota grandota Samsonite, una grandota que traje en el café, y el día que movieron el púlpito, estaba allá el púlpito, lo movieron aquí. Ese día se perdió esa mochilota con más de 10,000 bosquejos. Se perdió. Bueno, recuerdo que también hubo impíos aquí. Venían los impíos, ayudantes de Luis también aquí a trabajar. Y no se les haya antojado. ¿Qué tendrá esta mochilota que aquí debajo del púlpito? ¿Qué tendrán? ¿No tendrá aquí la lana guardada del pastor? Quisiera que me alcanzara para los gastos, para pagar las deudas y todo, no para guardarla. Pero no me gusta ni para pagar, ni para guardar. Oiga, qué tremendo. Qué tremendo. Pero hermano, cada día me doy cuenta de que muchos de mis bosquejos se han ido. Aquí tengo muchos, ahí tengo unos, tengo muchos todavía aquí, de los nuevos que estaba haciendo. Pero hermano, de todas maneras, lo que bien se aprende, no se olvida. No le quedará todo al 100, pero sí le queda algo aún, en la mente, en el corazón, porque ahí escribe el Señor su palabra, en sus mentes y en sus corazones, hablando pluralizados. Ahora, volvamos a este asunto. Dice, lo primero que Pablo les dice aquí, ¿quieren saber cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo saldrán? Y empieza Pablo a hablarles de muchos cuerpos. Por ejemplo, los cuerpos de las aves. Y les habla cómo en la agricultura el sembrador, el campesino, siembra, por ejemplo, el grano de trigo. Ese grano que echa a la tierra, y que la tierra lo hace germinar por el trabajo del labrador, pero no sale el mismo grano. Ese grano cayó en tierra, pero tiene un proceso allá debajo de la tierra, de esa tierra con que fue cubierto ese grano, y ese grano cuando sale, hermano, el producto, qué granos tan hermosos, desarrugados, los granos hermosos, sea trigo, sea arroz, sea frijol, sea garbanzo, sea cualquier otra hortaliza, etcétera, etcétera, no sale el mismo grano como se echó. A lo mejor el campesino agarra de su saquito que lleva allí, a lo mejor ahí van unos granos, arrugados. Dice la hermana María Elena hace ratito, para su edad, hermano, no se ve tan acabado, dice. Y hace rato Dios sabe que me sentía que no iba a poder subir al púlpito. La hermana me aconsejó, hermano, me dije que haya sentado. Pero bueno, vamos a ver, le dije. Y mire, me vine a predicar, y como decimos el hermano Alfredo y yo, se le olvida a uno que tiene enfermedades. ¿Sí yo presidí al hermano Alfredo? ¿Sí lo voy a presidir? El jueves yo lo oí descanchado. Aquí estaba, lo oí. Pero hoy, hermano, no cabe duda que la presencia de ustedes en el culto, ustedes son los común denominadores. La presencia de ustedes, hermanos míos, hace que la presencia de Dios,
se une a la presencia de ustedes y entonces hace una sola presencia, la presencia de Dios en la iglesia, la presencia del Espíritu Santo. Y hermano, su entrega, su dedicación, o cómo ayuda, cómo motiva, hermano, al que está presidiendo o al que está predicando. ¿Cómo te sentiste, hermano Alfredo? Al 100. Y yo lo vi muy bien, yo lo vi muy bien. Exactamente, yo sí estuve un ratito sentado ahí recuperándome, pero mire, ahorita casi se me da el silbato, me traigo a arbitrar un partido de fútbol. Que me den el de México contra Australia ratito. Que me den que ver el silbato y las tarjetas, la amarilla y la roja. Pluma aquí traigo plumas. Para apuntar a los que amonesten y a los que expulsen. Me siento bien. Pero hermano, la realidad vuelve cuando termina uno de predicar, de dejar la presencia íntima con Dios. Lamentablemente tenemos que volver a la realidad de la vida, los trabajos, los quehaceres, las preocupaciones. Yo tengo muchas preocupaciones, bastantes. Le decía a una de mis hijas, a Griselda Gris, en la mañana: ¿y por qué, papá, dice usted, se siente tan preocupado? Él siente, sí, le dije, mira, cuando salgo y me voy al altar a orar, me reconforto, pero ya cuando empiezo la vida de la vida, y debo la, 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 debo la, ¿recuerdan el tercer mensaje? Debo la. Entonces digo, ay, Señor, ¿por qué no me saco la lotería? Porque no debo de jugar allá. Porque yo no voy a andar diciendo, buenas con el diablo. Allá el que está en la lotería dice, ¡el diablo! ¡Buena! Ya gané con el diablo, ya gané. Sí, vas a ganar mucho con el diablo. Una condenación eterna. ¿Sí? Entonces no tenemos por qué irnos al horóscopo. No tenemos razón de eso. Uno tiene que estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y estar contento. Aunque tenga uno que padecer, tenga uno que sufrir, así está uno, hermanos amados. Claro que tiene uno que hacer la lucha, ¿verdad? Porque pues el de la renta no lo espera. El de la renta no espera. Bueno, aquí no pagamos renta, ¿verdad? Es la verdad que tenemos, gloria a Dios. Ahí sí descansa. Ay, aquí no va a llegar el de la renta. Porque en este caso sería Camacho el que viviera por la renta, ¿verdad? Y no llega. El Señor lo toma y no llega por la renta. Bueno. Entonces Pablo, hermano, volvemos aquí. Dice, miren, una es la carne de las personas. En sexo masculino y en sexo femenino. Otra es la carne de las bestias, otra la de los peces, otra la de los reptiles, otra la de las aves. El cuerpo de una serpiente, de un reptil, no es igual a de un águila, ¿no? El cuerpo de un insecto no es igual a otro insecto. El cuerpo de un alacrán, aunque se parece al del escorpión, no es el mismo, ¿no? Entonces le dice, bueno, todos mueren. Ahora, en cuanto a los animales, no hay resurrección para ellos, ni insectos ya. La resurrección es explícitamente para seres humanos, hombres y mujeres, para ninguna bestia, para ningún animal doméstico, para ningún ave volátil, no, para ningún pez, para ninguna ballena, no, es para hombres y mujeres el estado de la resurrección, bendito Dios. ¿Por qué los animales no? Porque el espíritu de vida se va al polvo de la tierra. Y el espíritu de los humanos, Dios lo toma, vuelve a Dios que lo dio. Vuelve a Dios que lo dio, amado pueblo. Entonces, Dios tiene cuidado en cuanto a los cuerpos de los hombres, a los cuerpos de las mujeres. Dice, hay cuerpos celestiales, el cuerpo de los ángeles, el cuerpo de los serafines, el cuerpo de los querubines.
y hay cuerpos terrenales. El cuerpo de nosotros los terrenales no es igual al de los ángeles, no, en ninguna manera, ni la mente ni el pensamiento. Una es la gloria de los astros. El sol no tiene la misma gloria que las estrellas. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene lo que Dios le ha encomendado hacer. Entonces dijo Pablo, una es la gloria que tienen las estrellas, otra la luna, otra el sol, otra los astros, otra los satélites. Sí, no es lo mismo. Aquí le dijo Pablo, vengan al asunto de la resurrección de los muertos, humanamente hablando. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará. ¿Cuerpo corrupto? No. Los de la primera resurrección, los que son de Cristo, van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Lo leímos hace un momento en el verso 23. Pero dice que se siembra el cuerpo corrupto, este cuerpo inclinado al pecado, inclinado a la maldad, inclinado a la rebeldía contra Dios. Pero resucitará ese cuerpo del que muere en Cristo, resucitará, verso 42, en incorrupción. Sigue hablando del cuerpo humano. Se siembra en deshonra. Un cuerpo que no nos deja honrar a Dios al 100%. Que tenemos que batallarle con este cuerpo, con esta mente, con este pensamiento, para agradar a Dios y honrar a Dios al 100%. Hay que batallarle. Se siembra, dice, en deshonra, pero resucitará un cuerpo en gloria. Un cuerpo para la gloria de Dios. Un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Jesucristo no volverá a morir. Jesucristo, ese cuerpo de Él, aunque lo tentaron en todo, nunca cayó en tentación, hermanos amados, porque le batalló en esa carne, sufrió en esa carne, hasta que murió en la cruz en el Calvario. Pero de la muerte para acá, ese cuerpo, primeramente, hermano amado, su cuerpo de gloria, y semejante o igual a ese cuerpo con el cual Cristo vendrá, así será el cuerpo de los de la primera resurrección. Semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Apúntelo, Filipenses 3, versos 20 y 21, ahí se lo dice. No lo voy a leer porque lo acabo de leer días pasados. Así que, hermano, el verso 44 dice, se siembra cuerpo animal, o sea, físico, terrenal o natural, resucitará. ¿Y cómo va a terminar ese cuerpo para la gloria? Cuerpo espiritual. Cuando nos vayamos a la gloria, cuerpo espiritual, así igual al de los ángeles. Los ángeles tienen cuerpo espiritual, no cuerpo material. Cuando los ángeles vienen a la tierra, alguna comisión de parte de Dios, si se les mira como cuerpo material, pero no, su cuerpo es un cuerpo espiritual en la gloria de Dios, en la gloria del Señor, hermanos amados. En la gloria del Señor. Así seremos los de la primera resurrección. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, lo terrenal, lo natural, lo biológico. Luego, al final, ¿qué cuerpo tendrán los de la primera resurrección? El cuerpo espiritual. Saldremos de la tumba con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor, transformando este cuerpo de corrupto a incorrupto, de mortal a inmortal. Y continuando el milenio y la batalla de Gog y Magog y el juicio final, nuestro cuerpo será igual al de los ángeles en el cielo número 3, en la gloria de Dios, porque, hermanos amados, nacemos con cuerpo animal, o sea, cuerpo natural, cuerpo biológico, pero entonces el día del Señor
resucitaremos con cuerpo transformado y al final será un cuerpo espiritual. No se va la gloria de Dios este cuerpo natural o carnal. Este cuerpo será transformado y glorificado de cabeza a pies, de pies a cabeza. Si aquí en lo natural traemos uñas con mugre, allá con el Señor, imagínense, llevar unas uñas con mugre y alabarle y saludarle. No. Aquí estamos en lo natural, en lo animal. Nos parecemos en mucho al reino animal, en mucho, porque somos del mismo reino, hablando aquí ideológicamente. Pero en lo se dice, otra vez el verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿De dónde viene el Señor? Del cielo. Del cielo. ¿Cuál es el cuerpo terrenal? Tales son también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también serán los cuerpos celestiales. Y así como hemos traído la imagen del cuerpo terrenal, traeremos también la imagen del cuerpo celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo será transformado y glorificado. Pero este cuerpo no se va a quedar ahí que se lo coman los opilotes. No, mentira los del rapto, eso no encuadra. Este cuerpo de los de la primera resurrección o de los cristianos hoy en día que son fieles a Dios, este cuerpo será transformado y será glorificado. Ahorita es renovado. Ahorita es renovado ahorita. Estamos viviendo una renovación. Y enseguida viene la transformación y luego la glorificación. En este tiempo vivimos la renovación. Estamos viviendo renovadamente, batallando con esta carne y esta sangre. Verso 51. He aquí, os digo un misterio. Las cosas que parecen que no tienen razón de conocerse, ¿sí? Las secretas son las que no conoceremos aquí, pero las cosas del misterio, el Señor nos las revela en su palabra. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados desde la primera resurrección. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la séptima. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que estemos con vida seremos transformados igual que los de la primera resurrección, aunque no hayamos muerto físicamente nosotros. Esto lo voy a repetir en una enseñanza más directa, yo creo que para el otro sábado. No mañana. Para el otro sábado pienso que me toca, según el orden que veo ahí. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo de hoy, se haya vestido de incorrupción y esto mortal, este cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida o absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué pensarás que ibas a detener ahí para siempre? No, viene mi Señor y como le serví en vida, resucite en la primera resurrección. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Salgo victorioso de ahí. No me pudiste detener para siempre como mi Señor Jesucristo. Él se llegó en 3 días, 72 horas, solamente ahí estuvo, pero se levantó de esa tumba victorioso y vive y reina para siempre en la gloria de Dios. En la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Con su cuerpo espiritual, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, hermano, ¿en quién tenemos la victoria? En Jesucristo. Sigue diciendo allí,
Así que no traté de no meterme mucho a otras carnes, más que la carne de nosotros, la carne de los cuerpos humanos, así de una manera para que lo entendiera. Vamos al capítulo 20 de Apocalipsis y enseguida a 1 Tesalonicenses 4:13 para terminar esta enseñanza, enseñanza. Apocalipsis 20, versículo 5. 20, versículo 5. Dice el 5. El 5. Y aquí les voy a hacer una aclaración de una mala traducción que hay aquí en esta Biblia. Dice el 5. ¿Se fija usted en el 5 lo que dice? Pero los otros muertos, los de la resurrección número 2, los que mueren sin Cristo, no volvieron a vivir, o sea, no resucitan, hasta que se cumplieron los 1000 años del milenio. Mientras no resucitan ellos, su alma sigue en las llamas del infierno. No va a salir del infierno. ¿Por qué? Porque el infierno va a entregar a los muertos hasta el día del juicio. Esas almas van a seguirse quemando en el infierno. Dice, ahora si usted mira un punto, véalo bien el 5. Y después de ese punto, la frase que sigue, esta es la primera resurrección, confunde muchas veces que el verso 5 habla de la primera resurrección. No, cuando habla de la primera resurrección, esa palabra, esta es la primera resurrección, corresponde al verso 6 en el original griego. En el original griego corresponde al verso 6. No está escrito así. Está mal acomodada allí por los traductores de la Biblia. No es de allí esa frase, es del verso 6. Se lo leemos así: esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es el lago de fuego con azufre, no tiene potestad sobre esto, sino que estos de la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con el Señor 1000 años. No se me confunda cuando vuelvo a leer ahí. Acuérdense que esa parte es del verso 6. ¿Por qué? Porque antes la Biblia no estaba en versículos. Era un libro, un pergamino, corrido. No había tanta gramática, tanta ortografía. Cuando la tradujeron, se equivocaron y no aparece en el griego. Yo tengo el griego, lo leo, la revisé. Hace algún tiempo la revisé y me di cuenta que eso del versículo 5, cuando dice esta es la primera resurrección, no está en el verso 5, está en el verso 6 en el griego. Para que no se enrede usted, yo le hablo de detalles que encontramos en la Biblia por los traductores. Así que, hermano, los de la primera resurrección dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Luego le explico por qué de Dios y de Cristo. Primero los Corintios 15 lo dice por qué. ¿Se lo digo un poquito rápido? ¿Por qué dice de Dios? Porque Jesucristo no está ahorita en el tercer cielo como humano, como hombre. No. El Señor es el Espíritu. Él está como Espíritu, ¿cuál es? Sentado en su trono de gloria, a la diestra del poder divino. Bien. Pero cuando Él viene a la tierra por segunda vez, se vuelve a anonadar, se vuelve a reducir a la condición, aunque es Espíritu. Allá en el cielo dice que los ángeles sí lo ven. Pero si Él viene en Espíritu, nadie lo verá. Y cuando Jesucristo venga, todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron verán sus heridas en el cuerpo. Entonces trae su cuerpo, aunque es un cuerpo de gloria, pero Él va a dejar visibles las heridas en sus manos, las heridas en sus pies, la herida en su costado, para avergonzar a aquellos que lo traspasaron y que traspasan su palabra también, que quebrantan sus mandamientos. Mira, por eso te mando al lago de fuego con azufre, porque traspasaste mi palabra. Así que el Señor viene
y dice que nos dará el reino milenial. Viene en la condición de hombre, será visible al ojo humano. ¿Por qué? Porque Él tiene cuerpo de gloria. Y su cuerpo de gloria, si viene como es su cuerpo de gloria, nadie lo va a ver, el Espíritu. Y si viene su cuerpo con el cual venció la muerte en el sepulcro, con el cual murió en el Calvario, entonces dice la nota que es humano. Y como si fuera humano, viene a reinar los 1000 años, para ser el rey, no del mundo, el rey de nosotros. Y nosotros, la iglesia, los redimidos, los arrebatados, seremos los reyes en el milenio. Y Él, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dios. Por eso Jesucristo es nuestro Rey de Reyes, es nuestro Señor de Señores y es nuestro Dios de dioses. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Así que, hermano, considere usted bien, obsérvelo bien, no se siga confundiendo con esas palabras del versículo 5, corresponden al verso 6. Apúntele ahí a ver qué le hace. Yo ayer le metí una flecha y no le puse de indio, pero sí la flecha y se la puse. Sin indio, pero con la flecha. Y ya la puse aquí, ya sé, ya que no se me olvide de esa plata ahí. Si usted quiere ponerle indio y flecha, pues usted sabrá. Yo nomás le puse flecha. Así que, hermanos, terminemos. Primera Tesalonicenses 4, 13. Y espero le sirva esta palabra de fe, de enseñanza. Y me faltan como 3, me parece, para terminar el desglosamiento. Es que estoy escribiendo conforme voy. Primera Tesalonicenses 4. No crea que es tan fácil desglosarlo, pero usted lo está recibiendo desglosadito, mire. Predicado y desglosadito, y estamos para servirle todavía. A veces cansados, agotados, pero todavía ahí está su compañero de milicia, Camacho Reyes. Gracias, hermano. Verso 13, por favor, termino. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, que han muerto en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros, o sea, la segunda, que no tienen esperanza. Ya no tienen esperanza. Así aquí le dije hace rato, sus familiares estén rezándole y haciéndole cumpleaños de muerte y pagando sacerdotes y todo, ya no se puede hacer nada. Y si quiere usted calarle, muérase sin Cristo. Váyase a vivir con los impíos, como impío, como malvado, y va a ver usted cómo le va a ir el día del Señor. Cuando esté en las llamas, su alma en las llamas del infierno, y luego en el día del juicio sea traído su espíritu de vida, su cuerpo se resucita en la segunda resurrección, y se pongan el espíritu de vida, incrusten esa alma en su cuerpo, y sin transformarlo, sin cambiarle su cuerpo, con todos los defectos físicos que murió, así está en el agua de fuego por azufre por toda una eternidad. Así que hermanos amados, conviene despojarnos de todo peso de pecado que nos agobia. Mira mi hermana, pero a mí no me pesan las coquetas, a mí no me pesan los aretes, ¿no? Pues te va a pesar aquel día, en el día del Señor, o en el día de tu muerte, te va a pesar amargamente. ¿Por qué razón? Porque no se refiere al peso de kilos ni de quilates, se refiere al peso de la rebeldía contra Dios, al peso de la maldad contra Dios, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Nada más llegan y ¿cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo perdido? Yo si a mí me pide el bautismo, yo inmediatamente les doctrino y yo les aseguro que así como pueda, me meto a las aguas. Ahí me llevo la mano Javier de reservite para que si se me caen lo detengan. Así que hermanos, no, pero sí considero con el poder del Espíritu, sí considero poderlo.
qué maravilloso cuando yo fuera ya para decir ahí. María Elena Quintero. ¿Qué más? Solana, dale para allá. María Elena, listo ahí para sumergirla. María Elena Quintero Solano. Yo como ministro de Jesucristo y su iglesia, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de todos tus pecados. Habiendo dado frutos, el Señor escribe tu nombre en el libro de la vida. Y yo siempre digo, es hecho. A veces digo, lo hago. Eso para que entiendan qué nombre lo hice. En el nombre del Señor Jesucristo. Y raca, amén. Raca, yo lo saco. Sin aretitos, sin joyas, sin aretes, sin campanas aquí. Pero bueno, la gente no quiere. Quiere seguir oyendo y rebeldes a Dios. Hermanos, pero ya bautizados, queriendo hacer la voluntad de ellos o la voluntad de Satanás y los demonios, y no quieren vivir de acuerdo a una persona que muera en Cristo. Si morimos en Cristo, ¿qué dice Filipenses 1:21? Cierren ahí y terminamos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. No se les olvide. Filipenses 1:21. Fíjense que estaba leyendo ese texto, pero yo aquí lo anoté. Y miren, ¿con qué numerote lo anoté con amarillo? Miren. Para acordarme de la final, ya, como la cambié acá del boceto, ya me estaba olvidando. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quiere ganar? ¿No quiere perder? Sirvamos a Cristo en vida. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, cosechamos vida eterna. Dios lo bendiga, Dios lo guarde mucho, Dios sea con usted. Dios lo guarde, ¿verdad? Entonces, mientras oramos para despedirnos, ya Yelila, la hermana Yelila, ¿verdad? Es mi hija en lo biológico y es mi hermana en la sangre de Cristo, ¿verdad? La Yelilita. Así que, gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos.